Continuamos aquí en la hora N y ahora nos acompaña el congresista reelecto de Fuerza Popular, Carlos Tudino. ¿Cómo está, congresista? Sí, buenas noches, Mario. Que, digamos, ha tenido notoriedad hoy día porque se ha conocido lo que ocurrió en una sesión conjunta de las comisiones de Defensa e Inteligencia el 12 de mayo en el Congreso, donde se presentó el ministro de Defensa para explicar lo que se venía a propósito de la denuncia con respecto a Rosana Cueva y el equipo periodístico de Panorama. Ahí se ha conocido lo que dijeron varios congresistas en respaldo a esta investigación, que ahora se ha convertido en algo que es objeto de controversia. Y en particular tenemos un picture de lo que dijo el congresista aquí presente. Dice: yo, siendo congresista de oposición y ex integrante de las Fuerzas Armadas, avalo lo que ha dicho. Me imagino que se refería a lo que ha dicho el ministro. Efectivamente hay que hacer inteligencia en la zona para poder operar y estamos totalmente de acuerdo en que estos elementos, estos malos periodistas, tienen que sentir que lo que han hecho atenta contra la seguridad nacional y que lógicamente hay que denunciarlos. Acá hay dos elementos implícitos o explícitos, mejor dicho. Por un lado, que los periodistas son malos periodistas, y por otro lado, que lo que han hecho atenta contra la seguridad nacional. Es decir, no había que averiguar si en efecto era o no era secreto, sino ya se afirmaba, o lo afirmaba el congresista, que atentaba contra la seguridad nacional. Congresista, usted después ha dicho que retira lo de malos periodistas. Sí, lo retiro porque son palabras prejuzgando algo. Pero lo que no puede retirar es el prejuicio. No, yo lo que quiero, si me permites, claro que decir lo siguiente. Invitado. Muchas gracias. Decir lo siguiente. Primeramente, yo soy una persona muy respetuosa de la libertad de prensa. Eso lo quiero decir claramente porque han habido algunas especulaciones en sentido contrario. Segundo, que estas declaraciones que estoy haciendo son a título exclusivamente personal como vicealmirante retirado y como congresista. Y como congresista. Que pertenece a una fuerza política. Sí, pero no expresa el sentir orgánico, digamos. Así es un sentir personal. Entonces, eso que acabas de leer está fuera de un contexto, porque cuando yo hablé, que son cosas reservadas, hice una presentación de cerca de 5 minutos. Claro. Y esa es la parte final. Bueno, entonces, pero lo demás, los periodistas, no hay manera de contextualizarlo para que funcione. No, es que no es posible, porque hoy día ha habido un diario que ha reproducido esa pequeña parte, fuera del contexto de todo lo que se dice y que es reservado y que no lo puedo repetir acá. Sí decir de que este es un caso que merece investigación. ¿Y por qué? Porque el tema del secreto y el manejo del secreto... Usted mencionó que hay 4 cosas que hay que investigar. Sí, claro, pero este es un tema que viene de atrás, viene de las Fuerzas Armadas, sobre todo, que están en operaciones en el BRAE, en una zona que está en estado de emergencia, donde se tiene que construir y elaborar con mucha dedicación y sobre todo los temas de inteligencia. Entonces, estamos frente a una situación donde se publica un documento secreto. Entonces, ¿qué cosa es lo que se tiene que ver? Primeramente... Un documento que lleve el sello de secreto. Por eso es que hay que investigarlo. Entonces, pero en lo que usted afirma, ya estaba dando por hecho que efectivamente era información secreta. Porque usted dice, lo que han hecho atenta contra la seguridad nacional. Claro. No dice, vamos a averiguar si atenta contra la seguridad nacional. Por eso, pero por supuesto, porque eso es luego de la exposición del ministro... Que ustedes dan por cierta. Y segundo, luego de la apreciación del lugar donde estamos viendo. Entonces, acá lo que se produce es una denuncia. Una denuncia donde hay una presunción de que se ha violado el artículo 330 del Código Penal. Presunción, y lo que tienen que hacer los congresistas cuando asiste un ministro de Estado es precisamente cuestionar la posición del Ejecutivo. Se cuestiona. A eso va lo del equilibrio de poderes. Pero a eso vamos. Pues nosotros hacemos el control político, pero en este tema, exclusivamente, es un tema donde se están viendo temas de Estado y donde es necesario verificar qué es lo que ha sucedido en 4 puntos importantes. Primeramente, ¿quién sustrajo esos documentos? Entonces, eso lo tiene que ver la justicia militar, una investigación interna que tiene que hacerse, caiga quien caiga. Segundo, ¿quién, si ese sello secreto, como lo acabas de mencionar, estuvo mal colocado, pues también lo tiene que ver inclusive la justicia militar.
Y entonces... Van 2 de 4. Así es. El tercero, si ha habido alguien que ha hecho malos manejos económicos. Sí. Eso es un tema importantísimo que se tiene que ver. Y entonces eso lo tiene que ver la Contraloría General de la República de primera intención. Y cuarto, verificar si es que se ha violado el artículo 330 del Código Penal. Ya, en cuanto a difusión de información reservada, en este caso relacionada con la inteligencia en el BRAE. Pero creo que hay una relación lógica que no está establecida en el orden que usted ha presentado las cosas. Creo que lo primero que hay que averiguar es si hubo un delito o un mal manejo de los dineros del Estado en el BRAE. Una vez que eso se averigua, entonces se explica por qué alguien puede haber puesto mal el sello de secreto a esos a los documentos que todo va en paralelo. Déjeme redondear mi exposición, sí, claro, si me permite también. Sí, ¿cómo no? Entonces, porque le pueden haber puesto el sello de secreto precisamente para que no se divulgue esto. Luego, ¿por qué tuvo alguien interés en sí divulgarlo? Quizás precisamente para que se conociera los malos manejos y por último entonces, ¿qué cosa es lo que pasa con el periodismo? Que una vez que tiene conocimiento de esta sucesión de hechos, los pone a su vez en conocimiento de la opinión pública. Ese es el orden lógico y lo primero que hay que averiguar es lo primero y parecería que la reacción de denunciar a los periodistas lo que busca es precisamente impedirlo. Es que hay una denuncia a la Contraloría, entonces acá todo esto que he mencionado, estos 4 puntos, se tienen que investigar en paralelo. O sea, todo entra a investigación. Orden lógico no quiere decir cronológico. Ahora, eso sí conozco bien las operaciones en el BRAE porque soy una persona que he servido 40 años a la Marina, Infante Marina, he servido en esta zona. Adicionalmente, he sido inspector general del Ministerio de Defensa, entonces conozco el tema y conozco todo lo que se ha hecho por construir un sistema de inteligencia en la zona. Porque ahí el gran problema es que tenemos blancos, que le llamamos blancos de alto valor, que se tienen que trabajar con temas de inteligencia. En este gobierno han tenido éxito 2 veces, entonces justamente trabajando en temas de inteligencia. Entonces yo pregunto, ¿es bueno que toda la ciudadanía se haya enterado de que acá hay un sistema de uso de personas que dan información, etcétera, etcétera, que de alguna forma se les remunera? Yo creo que la ciudadanía interesada en el tema sabía que eso era así. Es decir, bueno, yo no he tenido que leer ese informe para saber que eso ocurría. Claro, un periodista de tu categoría con tu, con tu información, por supuesto, pero la ciudadanía de forma general. Elemental, digamos, donde se está persiguiendo ese tipo de crimen, los informantes son un recurso. Yo también quiero decir algo más. Por favor. O sea, en el tema de información, o digo, de investigación, es un tema que tenemos que estar sometidos todos. ¿Por qué tenemos que inmediatamente presumir que si a una persona se le abre una investigación o a un grupo de personas son culpables? Acá en el Perú tenemos esa tendencia, que apenas se dice que a una persona lo han denunciado, que está en que la Fiscalía va a hacer una investigación preliminar, inmediatamente los demás lo condenamos a esa persona, y eso me parece muy mal. Es como condenar a los periodistas cuando abren una investigación, decir que son malos periodistas de buenas a primeras sin conocer de qué se trata la materia, es un prejuicio, tanto así que usted mismo está diciendo que retira las palabras. Pero lo mismo sucede con los oficiales de las Fuerzas Armadas en actividad y en retiro. Se les denuncia y también les afecta su carrera, les afecta sus ascensos, pero al final van a la investigación, logran salir libres y le pasa también a la Policía Nacional del Perú. Entonces, yo creo que acá todos tenemos que someternos a investigación y esperar qué dice la Fiscalía, y si la Fiscalía considera que debe ser archivado, terminó todo. Pero sí es bueno en el Perú que haya un debate sobre hasta dónde debe llevar el secreto y hasta dónde debe llegar la transparencia. Claro, eso creo que es importantísimo y es bueno que se debate. Bueno, y la sesión a la que nos estamos refiriendo no era secreta, pero era reservada, y también se ha conocido, digamos, el documento donde están las intervenciones de cada uno de ustedes. Eso también tendrá... Pero eso me parece muy mal, yo también lo digo. O sea, ¿por qué? Porque hay un procedimiento. Yo creo que acá todos los peruanos tenemos que apoyar que se fortalezcan las instituciones. Entonces, en este caso, yo sí creía que se iba a hacer sobre esta sesión un procedimiento que existe en el Congreso para el levantamiento del secreto. Sí, pero da la impresión de que como era una sesión reservada, los congresistas se permitieron decir cosas que no dirían, no solamente porque información que no debe llegar, digamos, al conocimiento público, sino que sueltan la lengua de una manera que no la soltarían si es que tuviesen conciencia de que esto... Usted mismo está retirando palabras. Yo no. Lo que pasa es que son unos
no puede soltar de repente una palabra. Fue un exabrupto, pero no con la conciencia de que era una sesión reservada. Lo habría dicho también lo en el juego de los pasos ¿sabes perdidos. por qué? Porque yo soy una persona que he sufrido por años el tema de la violación del secreto, por años. ¿Por qué? Porque de cuando en cuando salía publicado una información secreta y he trabajado en esos temas. Entonces, yo la verdad que he esperado por años que se dé este debate en el Perú. A buena hora que se da este debate, y este debate es bueno. ¿Y la expresión de malos periodistas es un saludo al debate? No, esa expresión de malos periodistas yo la retiro porque es una expresión dicha en una circunstancia que está fuera de contexto y que está fuera de contexto. Claro. Entonces yo lo dejo ahí y yo creo que la verdad que este es un tema que hay que tomarlo con calma, pero no llevar a exabruptos. Yo respeto muchísimo a las personas que no piensan como yo, pero también pido que las personas que piensan al revés que de lo que yo estoy expresando, me respeten también. No como veo por un lado o por otro que inmediatamente tratan de calumniar. Respetemos todos los peruanos y dejemos que las instituciones como la Fiscalía cumplan con su deber. Pero a propósito del respeto, le han señalado otra cosa que dijo usted hace poco y una palabra que también ha retirado. Se la pasa usted retirando palabras. Las palabras duras, usted en el artículo que publica en El Comercio, a propósito de lo que dijo de los izquierdistas, que habían ido mal vestidos y casposos a la es que desgraciadamente solemne, y ha terminado retirando la palabra. Bueno, esa la he retirado, ¿por qué? Porque yo soy una persona que me parece bien que la retire, sería mejor que no la dijese, claro. Es mejor, pero soy una persona que vengo de una formación de manejo de personal, etcétera, etcétera, y en el Perú, desgraciadamente, cuando tú hablas suave, no te hacen caso. Y entonces, a veces tienes que hablar con voces fuertes y para hacer reaccionar a las personas. Entonces, pero eso parece más algo obtenido de la experiencia castrense que de la experiencia parlamentaria. Puede ser, porque yo no puedo negar que soy una persona que tengo 40 años de servicio a las Fuerzas Armadas y en este caso a la Marina, desde los 15 años. No son conscriptos, ¿no es cierto? No, claro que no. Entonces, pues, por eso, pero en el actuar, en el pedir que las cosas se hagan derechas y sobre todo, lo puedo decir con mucha tranquilidad, porque no soy una persona que tengo problemas que escondo, no escondo nada. Entonces puedo decirle a las personas directamente las cosas que pienso, que pueden estar en desacuerdo. Entonces debatamos, vayamos al debate, respetémonos, pero no acusemos. Yo le manifiesto a los periodistas que puedan estar involucrados a esto, primero, mi solidaridad con la investigación, porque sí molesta a cualquier persona y como nos molesta a muchísimos oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía, cuando somos injustamente investigados también. Y vamos a esas investigaciones, a veces duran 2 años, duran 3 años. Ojalá que esto se haga rápido, para que no sufran lo que sufren muchos uniformados o uniformados que han dejado ya el servicio desde hace bastante tiempo, pero que son convocados en cualquier momento. Entonces yo creo que este es un tema que hay que dejarlo ahí, que la Fiscalía, que es una institución respetable, haga su trabajo y, lógicamente... ¿Y quién va a investigar si se puso bien o no el sello de secreto? Eso lo tiene que investigar, por favor. Entonces no hay que dejarlo ahí, pues. Por supuesto que no. Hay que retomar. Así si es. se cometieron o no se cometieron los por supuesto. Los imputados. ¿Y quién fue el que sustrajo esos documentos? Todo eso de ahí, ¿qué instancia va a investigar eso? Esa instancia la tiene que investigar la inspectoría, en este caso del Ejército, en este caso también del Ministerio de Defensa, o también directamente se hace la denuncia correspondiente para que actúe la justicia militar en estos casos. Y se haga justicia. Y seguramente puede haber intercambio de información con la Fiscalía, pero que le caiga a los que han hecho las cosas mal. Y mi solidaridad con aquellas personas que lo van a investigar y que después demuestren su inocencia. ¿Va a ir usted mañana a la sesión de la Comisión Permanente? Pienso ir. ¿Piensa ir? ¿Tiene preguntas para hacerle al ministro de Defensa que dejó de hacer en aquella oportunidad? Podría ser, pero no sé si la sesión va a ser abierta, va a ser reservada. Yo no soy parte de la... No, pero tiene derecho a asistir. Claro, pero tengo todo el derecho de asistir. La representación nacional, por eso era la pregunta. Efectivamente. Entonces, yo soy una persona que mantengo mi línea. Muy fácil hubiera sido para mí tratar de ocultarme, no enfrentar lo que acabas de leer, ¿no? Y decir, no, me disculpo o ya no salgo a la prensa. Claro. Yo enfrento el tema y sí, mi solidaridad con esa persona que he dicho, en este caso con las personas que piensan diferente, pero respetémonos y que vaya esto al debate.
Muy bien, aprovechando su presencia acá, le pregunto por un tema que ya no tiene nada que ver con estas dos materias que hemos abordado. La mesa directiva del Congreso, del que se establece a fines de julio. Me comentó en una entrevista acá su compañero de bancada, el congresista Becerril, que la presidencia, que evidentemente va a estar en manos del fujimorismo, estaba entre Cecilia Chacón, Luz Salgado y Luis Galarreta. ¿Usted confirma esa información? Mira, yo creo que los tres son muy buenos congresistas, parece que está entre ellos, pero no lo sabemos. Yo te digo con toda sinceridad. O sea, no lo hemos visto esto ¿Quién lo va a nivel de la bancada. No, y después lo vemos toda la bancada. O sea, y se vota. Porque sería poco pernicioso que desde el Ejecutivo les digan quién preside el Legislativo. No, por supuesto que no. Nosotros vamos a organizar el tema. Tenemos que conversar con otra fuerza política porque lógicamente quisiéramos que esa mesa sea integrada también por otras fuerzas políticas. ¿Por todas las fuerzas políticas o citando nuevamente a Becerril? Mira, hay quienes han dicho que no deben participar ni el PPK ni Frente Amplio. Yo creo que por el momento habría que dejar las cosas así. Sí creo que el gobierno tiene que organizar el Poder Ejecutivo, nosotros nos toca el Legislativo, nos toca sí presidir la Comisión de Fiscalización, que le hemos dejado 5 años sin ocuparla, sin ocupar esa presidencia, y creo que ya nos toca. ¿Usted va a ir a la Comisión de Defensa? Yo espero que sí. ¿A presidirla? No, eso no lo sé. Eso no lo sé. ¿En la de inteligencia también? Yo pienso que sí. ¿Es lo que siente que le corresponde? Yo creo que sí, porque tengo bastante que aportar, conozco el tema y lógicamente tengo que estar en el lugar donde más pueda aportar. Muy bien. Le agradezco mucho esta entrevista al congresista Carlos Tubino. Y bueno, vamos a ver qué ocurre efectivamente mañana con la presencia del ministro de Defensa en la comisión permanente. Bien, vamos a una pausa y regresamos.